Hoy voy a un parque cementerio en Igualada, cerca de Barcelona. Hace casi 30 años lo diseñaron los arquitectos Enric Miralles y Carmen Pinós. Tristemente, en el año 2000, también fue la tumba del propio Miralles que se unía así a una de sus obras más poéticas y reconocidas internacionalmente. Para el ritual inevitable de la muerte, el cementiri de Igualada ofrece un espacio natural con símbolos poco convencionales. Yo quiero descifrarlos para encontrar en él un poco de consuelo y de paz. En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. En la amplia zona de acceso al cementerio de Igualada hacemos los preparativos para volar en un globo. Será mi primera vez y veo que hay que empezar muy temprano y arrimar el hombro para que el vuelo tenga éxito. Como en el viaje de la vida, más que tener suerte, hay que madrugar e hinchar bien las velas. Un paseo en globo será una buena manera de ver este paisaje en perspectiva y descubrir uno de los secretos del cementerio de Miralles y Pinós, su mimetismo con un territorio geológicamente muy particular. Hace 40 millones de años esto era el fondo de un mar en el cual se iban depositando unas margas grises azules, que son las características de este territorio. Los geólogos las llaman así, margas de Igualada. Este mar se va cerrando, era el límite oriental de este mar que venía desde el Atlántico, se va cerrando este mar y que cada vez va quedando este territorio, que era un territorio muy inhóspito, era un mar que cada vez era como el mar muerto. Sobre este terreno se establece una capa vegetal, que es el sustrato de esta vegetación que vemos ahora. Donde está el cementerio es en el fondo un meandro de una riera, la riera Dódena, que un poco deja al descubierto todas estas margas de Igualada. Esto de montarse y volar en globo es toda una operación de coordinación, pero los chicos de la empresa igualadina Contiki son unos cracks. La visión cenital del cementerio y el paisaje en general valen la pena de verdad. A mí esto de poder volar me parece todo un milagro para unos seres como nosotros, terrenales y sin alas. En la cubierta me encuentro con Carlas Crespo, la persona que nos sugirió el vuelo sobre el cementerio y valorar la ubicación y la orografía. Carlas es el arquitecto del Ayuntamiento de Igualada, responsable del que se conoce como el Cementerio Nuevo. Ha visto la obra desde el principio hasta hoy y sigue valorando muchísimo el reto arquitectónico, el planteamiento y las soluciones. Este paisaje con este aspecto de estas margas grises, estas incisiones en el terreno, esto que podía ser en su momento inclusive final de la ciudad y en un polígono industrial. Realmente el encargo no era fácil. En unas parcelas de un polígono industrial le saben dar la vuelta y le saben encontrar, digamos, buscar potenciar todos los valores de ese paisaje e integran su arquitectura. El arquitecto municipal me hace reparar en cómo han cambiado los usos funerarios. Ahora el cementerio viejo de Igualada ya no está saturado y el nuevo, ya no necesita ampliación. Pero quieren reactivarlo y ofrecerán la incineración. Se construirá el crematorio. El crematorio, sí, en este nivel, un poco superior, sobre el nivel que está el resto del cementerio, la cubierta. Esto es la cubierta de la capilla, y entonces aquí hay esta vista en un primer término, que es toda esta pared que vemos de las margas grises, y al fondo una cosa característica de la depredación central de Cataluña, que es Montserrat.
Ahora que ya me he situado en el territorio y el paisaje de este parque cementerio, quiero empezar el recorrido interior. Aquí hay una soledad y un silencio que me parecen especiales. Incluso estoy pensando en escribir mi propio epitafio. Es realmente un espacio inspirador, muy distinto de los camposantos tradicionales. Y conociendo a una de sus autoras podré descifrar algunas claves. 25 años después, justamente, Carmen Pinós se hará cargo de los nuevos usos que se proyectan ahora, como el edificio del crematorio. Lo hace en el mismo estudio de Barcelona donde redactaron y dibujaron el proyecto original con su socio y marido de entonces, Enric Miralles. Vemos los planos. Y se ve el proyecto como es una Z, ¿no? Con la capilla, que era un triángulo, y una gran jacena cruz, ¿no? Entonces, el lema del concurso era cementiri con Z, porque, ¿no? En lugar de la C, una Z, y en lugar de una T, una cruz, ¿no? Ya en el enunciado del concurso ya venía esta voluntad de ser parte de la naturaleza, ¿no? De enterrar los nichos, ¿no? De hacer nuestro proyecto como topografía, ¿no? De hacer este camino que observábamos, que los cementerios antiguos siempre estaban colocados en zonas muy privilegiadas y que desde lejos se veía la línea de árboles que iba a parar al cementerio. Entonces nosotros lo que convertimos esta línea de árboles en la traza del cementerio, ¿no? Me dice que desde el principio entendieron que un cementerio parque era un reto entre filosófico y constructivo. Miralles Pinós fue un tándem exitoso. Enrique tenía una habilidad, era una persona con una capacidad, ya no digo intelectual, sino lúdica, habilidad con las manos, era capaz de hacer todo, ¿no? Entonces, de alguna manera yo me ponía más, un momento dado, me ponía más a la retaguardia para frenar esta gran habilidad, ¿no? En el 85 empezaron las obras, pero 4 años después Miralles y Pinós se separan. Miralles asume en solitario la realización del cementerio. Cuando yo empiezo a trabajar sola, no hago ninguna rotura con lo que era antes, nunca renuncié a nada, ni siquiera luché con lo que había sido antes, no. Tuve una continuidad y en este sentido el cementerio estaba dentro de esta trayectoria de un respeto absoluto en el contexto, de jugar con formas orgánicas, geometrías muy libres. Carme Pinós es una arquitecta muy premiada en España con gran prestigio internacional por su carrera en solitario. La maqueta del cementerio que diseñó con Miralles la compró el MoMA de Nueva York, pero también la de su edificio Cube, hecho en México. Y el Pompidou parisino le compró la maqueta del CaixaForum de Zaragoza. Carmen me parece una mujer valiente y especial que está celebrando, con libro incluido, sus 25 años como arquitecta y diseñadora. Y lo que le queda. En cuanto a mí, hay otros aspectos del tema funerario que quiero indagar. Por ejemplo, en el Museo Egipcio de Barcelona, porque si una civilización elaboró teorías y rituales sobre la muerte, fue la egipcia. Me encuentro con la arqueóloga Emma González, que antes de la entrevista me confiesa divertida que de pequeña fue vecina de juegos de Enric Miralles, el arquitecto del cementerio de Igualada. Y me cuenta algunas cosas muy interesantes de los ritos funerarios de los egipcios. Prepararse para esa vida después de la muerte en Egipto daba muchísimo trabajo a los vivos. Escribían instrucciones para que el viaje del alma fuera todo un éxito. Cuando el difunto tiene que realizar su viaje por las 12 horas de la noche antes de llegar pues, al cielo, a este más allá maravilloso que le espera en un principio, pues se va a encontrar que en este inframundo hay toda una serie de peligros, de monstruos, de transformaciones, y estos textos lo que tienen que hacer es sobre todo pues, ayudarle a protegerse de estos peligros, a estar bien salvaguardado, en algún momento concreto pues, poder utilizar los conjuros que lleva escrito en el papiro de manera que pueda vencer todos estos obstáculos y en consecuencia pues, finalmente salga victorioso de esta chanza y llegue pues, al más allá.
Aquí hay muchos ejemplos de cómo el cristianismo y otras religiones se han inspirado en el mundo egipcio, como estas máscaras del difunto con los ojos bien abiertos a la eternidad, que serían nuestras fotos de lápidas, o el tema del resguardo y conservación de los cuerpos. Un buen método de conservación es tener una tumba sólida, en este caso pues, realizada en piedra, y poder someter al difunto a un proceso de momificación, y una vez obtenida pues, esa momia, poderle garantizar también una protección a la misma, y esta vendría dada pues, por los sarcófagos, que justo ahí detrás mío tenemos uno. Tienen representados pues, estos dos ojos mágicos, son los dos ojos Udjat, los ojos de Horus. Es del Reino Medio, hacia el 2040 a.C. En este momento, los difuntos, esas momias, de hecho, se colocan en el interior de estos sarcófagos, pero de lado, de manera que más o menos los ojos o la zona de la mirada del difunto coincida con los ojos mágicos, y es una manera de que los difuntos puedan compartir o puedan de alguna manera pues, ver lo que está sucediendo en el mundo de los vivos. Por lo tanto, es una especie de Stargate, de puerta interestelar de contacto entre el mundo de lo manifestado y el mundo de lo no manifestado. En Egipto quedan muchísimos monumentos de este gran culto a la muerte, o mejor, que siguen apelando al gran secreto para los vivos. ¿Qué ocurre después? Porque la muerte sucede a la vida inevitablemente, y por eso no hay más remedio que gestionarla. Hay tantas fórmulas y ritos y estéticas como culturas y momentos de la historia de la humanidad. Se llamen o no cementerios, siempre hay un lugar para los muertos, y te devuelven a la tierra, al natural o embalsamado, o te incineran y te apilan en mini pisos. Últimamente incluso hay turismo de cementerios, sobre todo para visitar lápidas de quienes siguen siendo famosos después de muertos. No hay duda de que los cementerios son lugares muy especiales. Bueno, es un concurso, sí, Vale, pero posterior al concurso, ¿sabes? Sí. El momento que dice, bueno, vale, tenemos ya que hacerlo, ¿no? Sí. Vuelvo al Parque Cementerio de Igualada, ahora con Carmen Pinós. Ella me puede descifrar algunos de los símbolos y mensajes del proyecto que hizo con Miralles. De una manera bastante intensa, ¿no? Hacer algo que tenía un fondo religioso, aunque el cementerio se planteaba como no católico, sino un cementerio abierto a otras creencias, ¿no? Pero sí con la tradición de España, de los nichos, ¿no? Y bien, es un proyecto hecho con mucha retórica, ¿no? O sea, es un proyecto que para nada quiere ser abstracto. Cada elemento tiene un significado, son símbolos que se van entrelazando. De alguna manera hay todo. No es un cuento, pero sí narraciones que se van entrelazando. Cuéntame, ¿no? por ejemplo, estos troncos, ¿no? Sí, por ejemplo. el proyecto final era como una zeta que llegaba hasta el final, donde había un pequeño riachuelo. La idea también de la poesía de Manrique, ¿no? de que la vida son ríos que van a parar al mar, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo expresábamos que esto era como un río, como un fluido, bajando ¿no? unos troncos. Bajando unos troncos, ¿no? Entonces, los troncos eran como, se deslizaban en el río, y donde había la rotonda, que donde hay ahora los panteones, allá los troncos se encallaban más, ¿no? Simula como un devenir, ¿no? Recupero también una idea de Enric Miralles, con sus dibujos, sus fotos y su voz. No queríamos que el cementerio fuera una calle. Es que además los cementerios son un desastre porque todo es simbólico, lo cual nos gusta siempre terminar esos caminos que van a ninguna parte y tal, pero en un cementerio ya ves que cuando usas camino a ninguna parte es como un chiste de mal gusto. No, eso, todo lo que haces es simbólico, es un desastre, no hay manera. Entonces por eso al final lo que procuramos era que al menos pudiéramos tomar esas decisiones reales desde tu punto de vista, ¿no? Que es que el camino sea un espacio interior, que la ceremonia se haga aquí como la harías casi en una capilla, ¿no? Pasa, por favor. Realmente es un espacio lleno de simbolismo, de detalles. Querían potenciar la creación de sombras en connivencia con la luz solar, inclinar los muros para armonizar los cortes, huir de la estética fúnebre más deprimente. Por eso, hasta
Hasta en los muros hay un deseo de estar, pero no de molestar. Estamos enterrados, esto significa hacer muros de contención, sin embargo, la dureza que puede significar un muro de contención de cemento no es lo que buscábamos, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer un mallazo y este mallazo lo doblas con unas grandes piedras que retiene la tierra de detrás, ¿no? Entonces es un poco como los muros de piedra seca que hay en todo el Mediterráneo, pero más rudo, más cerca de lo que podría ser un corte de una montaña, ¿no? La segunda y tercera fase para completar la Z del proyecto ahora ya ni se plantea. De hecho, el uso del cementerio ha ido languideciendo porque están cerrados los servicios de autopsias y velatorio. La capilla sigue sin completarse y el cementerio viejo ya no está saturado. La cremación ha cambiado las necesidades funerarias, pero hace 25 años los primeros usuarios discreparon con los responsables sobre servicios y criterios estéticos. ¿Los arquitectos pensaron realmente en las familias? Sobre todo teníamos en cuenta a la gente en el sentido de tener muy presente los sentimientos de la gente cuando viene aquí, no tanto de lo práctico, sino de hacer un conducto poético, de una narración en que va impregnando la atmósfera del lugar, ¿no? Si se entendió así, ahora se lo puedo preguntar a alguien que viene cada semana desde el principio. Antonio tuvo que enterrar aquí a su hijo. Con su hermano me cuenta que a algunas familias les costó porque era demasiado diferente. No les gustaban las lápidas de hierro previstas o querían poner sus propias flores, pero han terminado resignándose. Aquí el problema que quizás tuvimos más es que la gente era mayor. La gente se moría su marido o la mujer, o aparte de mí que era un crío, pero bueno, también si tienes la cabeza que no lo veías, no sé. Nos ha costado mucho de hacer lo que hay hecho y bueno, ya te digo, nos tenemos que conformar, ya te tienes que conformar. Mucho tendría que pasar. Pero al menos hay una cosa que está bien, y es que poco a poco me dice que ya le va gustando un poco más, tal vez, a ver, por la costumbre. ¿qué ¿no? haces? ¿Qué haces? ¿Te agarras y te vas a otro cementerio? Ya. La desconexión o no entre arquitectos y usuarios es un tema que inevitablemente surge con obras contemporáneas. Me he acordado de las famosas plazas duras, como esta de Barcelona, una arquitectura civil minimalista que para muchos resulta ordenada y útil y para otros, más fans del urbanismo clásico, es un tanto desoladora. Fueron los años 80, una época de cambios también en la arquitectura. Voy a comentarlo con la experta en arquitectura, Anatxu Zabalbeascoa. Nos vemos en un original edificio editorial del Eixample barcelonés. Si lo ubicamos en el tiempo, es el Madrid, casi el Madrid de la movida, y es la Barcelona de diseño, vamos a generalizar para entendernos. En ese contexto, la arquitectura era todavía seria, era todavía muy deudora de lo que se enseñaba en las escuelas, y Miralles era una rara avis. Miralles fue original y muy precoz, porque ya como estudiante colaboró en obras como estas, de arquitectos tan reputados como Villaplana y Piñón. Fue una generación que marcó el paisaje urbano de muchas ciudades españolas, pero Enric Miralles pronto emprendió un camino muy personal y luego su muerte prematura ha amplificado la leyenda de lo que pudo haber sido. La periodista Anatxu Zabalbeascoa le conoció y escribió sobre su cementerio y también ha publicado en esta misma editorial sobre vidas de arquitectos. Estamos de acuerdo en la admiración a Miralles. Yo creo que es difícil poner una etiqueta a Enric Miralles que no sea la del creador eucalipto. Y un creador eucalipto es alguien que es tan poderoso que es difícil que nada crezca a su alrededor. Miralles me parece el arquitecto con más genio que yo he conocido. Creo que si hubiera vivido hubiera sido un nuevo Gaudí. Esto no es, lo he dicho siempre, porque no he conocido a ningún otro, desde luego español, con un universo creativo tan personal y tan sincero. El cementerio de Igualada es tal vez la obra cumbre, porque si te fijas está
todo diseñado como ya no se hace. Desde el lugar está rehecho, la topografía está utilizada pero reutilizada también, reinventada, vamos a decir, y todo. Yo creo que Carme, ese mismo tacto que tenía Enric Miralles a la hora de proyectar, de escuchar, de palpar el lugar en el que construía, en los mejores proyectos Carme Pinós también lo tiene. Creo que realmente partían de afinidades, que no son tanto los mismos resultados plásticos como una manera de valorar la intervención en el paisaje y en la ciudad. Este cementerio ofrece consuelo, que es algo que muy pocos cementerios ofrezcan. Y además ofrece pistas para entender qué haces en el mundo, qué insignificante eres en medio de todo el paisaje que te rodea. Esta preciosa frase podría servir para un epitafio, y creo que aquí empezaré a pensar en uno para mí mismo. Y buscando más inspiración, voy a un cementerio clásico. Este es el más antiguo de Barcelona, del Poble Nou. Me lo enseña Montse Fabregat, guía turística de cementerios. En este cementerio encontramos un nuevo tipo de enterramiento, un nuevo tipo de inhumación, que es el entierro en nicho. Esto lo incorpora un arquitecto italiano, que era vicecónsul de la Toscana en Barcelona, que en el año 1819 diseña un cementerio, un primer departamento en este cementerio, en el cual los difuntos se entierran en nicho. El memento homo, que recuerda, hombre, que vienes de la tierra y a la tierra volverás, se transforma en una estructura prefabricada. Esto también fue difícil de asimilar por la ciudadanía, que estaban acostumbrados al entierro tradicional, directamente en la tierra, en una fosa. Fueron grandes cambios después de siglos enterrando en los camposantos al lado de las iglesias, y arquitectos y escultores configuraron estas ciudades cementerio. En el del Poble Nou es famoso este beso de la muerte. Es de un escultor que se llamaba Jaume Barba, es del año 1930, era un marvista, representa la muerte de un joven, una muerte dulce, porque la muerte se produce a través del beso que le da la muerte, y mediante este beso pues le va absorbiendo la vida. Montse también me cuenta que están muy de moda estos cementerios museos al aire libre, sobre todo cuando hay tumbas de famosos. Me lleva a la del humorista Cassen. Quien bien te quiere, te hará reír. Es una buena frase, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Un buen epitafio es también literatura. Entre los más repetidos y agudos, el tradicional polvo eres y en polvo te convertirás, o los 1000 veces grabados, como te ves, yo me vi, como me ves, te verás, o el de hoy yo, mañana tú. En fin, en este ambiente propicio, aventuro mi propio epitafio. Simplemente pongo, tenéis suerte. Pienso que estar vivo a menudo no parece suficiente, pero la fortuna y la fragilidad de la vida se perciben mejor paseando por un cementerio. A partir de ahora, mi mirada y la de todo el equipo sobre este y otros cementerios también es de admiración para aquellos arquitectos que tuvieron la oportunidad y el valor de construir su última morada en la tierra. Y así fue en el cementerio de Igualada, donde está enterrado su arquitecto Enric Miralles. De hecho, él dejó medio invisibles para casi todos una serie de dibujos que serían como epitafios gráficos. Y también plantó estos árboles para recordarnos las estaciones. La lápida de Enric Miralles es un libro abierto, como el del doncel de Sigüenza. Hasta esta tumba, que él había diseñado para su padre, vienen fans de todo el mundo y le dejan sus mensajes de admiración. Miralles murió el 3 de julio del 2000, a los 45 años. El entierro fue multitudinario, porque era un hombre querido, un arquitecto que despertaba pasiones. A todos impresionó que se fundiera con su obra, con su cementerio naturaleza, que a él tanto le gustaba por tantísimas razones. Porque era un trabajo con la tierra
y un trabajo hecho casi directamente, ¿no? Trabajando con los obreros, trabajando con el día a día. Y le gustaba mucho porque esto se acercaba mucho a la manera de trabajar de Gaudí. Y el cementerio tenía esta característica. Y hacerse casi sobre la marcha, ¿no? De esta manera, poco a poco, además. Dura muchos años. Y Enric siempre decía, es muy bonito que una obra dure muchos años, porque te da el tiempo, digamos, de sedimentarse. Me cuenta estos y otros detalles Benedetta Tagliabue, su socia y esposa en los últimos 10 años. En este estudio proyectaron obras tan importantes como el Parlamento escocés, el Ayuntamiento de Utrecht o el Mercado de Santa Caterina en Barcelona. Fue una década muy intensa y fructífera y Miralles dejó huella en todos. Por eso, para proyectar su mundo creativo, su compañera Benedetta Tagliabue ha impulsado también aquí la Fundación Enric Miralles. Es su legado material y sus ideas. Como él era tan especial, ahora hemos decidido hacer una fundación a su nombre. Pero claro, él ha vivido poco, 45 años, ha hecho mucha cosa, mucha obra, y sobre todo era un gran inventor. Pero por eso hemos decidido que la fundación no se basa en ir a revisitar sus archivos, pero en seguir en esta idea de inventar. Entonces la fundación es esto, intentar recordar a Enric a través de la obra futura, de generaciones futuras, que se pueden divertir mucho con la arquitectura. Pues yo me he fijado en un detalle divertido de la biografía de Miralles. Pudo haber sido jugador profesional de baloncesto. Lo cierto es que se le echa mucho de menos. Se le recuerda muchísimo. Por ejemplo, con una performance con su rostro al cumplirse 10 años de su muerte en este lugar tan especial que él no pudo ver terminado. El Parc de Diagonal Mar, en Poblenou, es un espacio público lleno de huellas de Enric Miralles. Seguro que ha grabado, quiere repetir. Y también, para recordarlo con su gran afición deportiva, le propongo a Benedetta ir a la cancha de baloncesto del parque. Comentamos que él se sentía muy orgulloso de todos los guiños estéticos y detalles prácticos con los que se acerca tanto a la naturaleza como a las personas. Miralles deseaba dar felicidad a los vivos que disfrutarían de este parque o a los difuntos que descansarían en su cementerio de Igualada. El legado de Miralles tiene que ver con su idea de la felicidad, que era la conciencia del paso del tiempo. Y con la complicidad de Benedetta, jugamos a no rendirnos en esa búsqueda de la felicidad. ¡Toma!